Tú eres una persona que, vamos a decirlo primeramente así, pero has tenido muy potenciada esta habilidad del contacto con lo que aparentemente no se ve, ¿no? Bueno, sí, en efecto, saludos nuevamente para todos. Y sí, me ha tocado desde muy pequeño pasar por cosas que en un momento no supe explicar. Yo era un niño totalmente diferente al resto de los niños. Desde que estaba pequeñito en jardín de infancia, veía cosas que otros no veían, sentía cosas que otros no sentían y que bueno, que a lo largo de este compartir voy a estar narrándoles y comentando con ustedes mis experiencias de vida y bueno, quizás alguien más por allí cuando vean estos videos podrán verse de repente familiarizados con este tema. Genial, genial, Eliseo. Pues, Luis, no sé qué quieres dar alguna puntualización ahora. Pues sí, la verdad que como ya me conocéis, como me conocéis todos, soy una persona que se basa mucho en... Siempre me he basado en la ciencia, en lo que se puede explicar y lo que se puede ver. Y poco a poco, pues con los años y con la experiencia, supongo, obviamente la mente pues tiene que abrirse a cosas que no podemos explicar y aunque yo no soy una persona muy sensitiva, yo no soy capaz de contactar ni de tener ningún tipo de esa sensibilidad, ¿no? De poder decir, siento que aquí puede pasar algo o no puede pasar algo, algo que no vea o que no pueda percibir. Eh, Realmente he vivido cosas, Javi, hemos vivido cosas incluso juntos y tú sabes perfectamente que hay cosas que no se pueden explicar, ¿no? Hay Sí. cosas que no podemos encontrarle esa explicación. Yo, Y hemos conocido a mucha gente que, al igual que Eliseo, pues también tienen esa sensibilidad y la conocemos hoy en día. Tenemos un contacto muy estrecho con estas personas y la verdad que es impresionante esa capacidad, ¿no? Que creemos que realmente es algo que debería de conocerse más y debería de tenerse quizás un poco más en presente en cuenta. nuestra sociedad. Y no, pues bueno, seguramente Eliseo, no sé cuál habrá sido tu caso, pero no es fácil, ¿verdad? Llevar este tipo de sensibilidad. Sí, en efecto, muchos dirán es un don. Yo incluso empecé a verlo como una maldición cuando era pequeño. ¿Por qué lo digo? Bueno, cuando estaba en el jardín de infancia, mientras mis compañeros jugaban al fútbol, en un patio amplio que estaba en la escuela, yo me la pasaba en una esquina conversando, hablando solo. Yo decía que estaba hablando con alguien. De hecho, yo veía personas tan reales como tú, como ustedes, como yo. Y mucha gente decía, pero estás hablando solo. ¿Qué haces allí? Y yo decía, no, yo estoy conversando con alguien. De hecho, yo podía verles las facciones, incluso los poros de la piel. Puedo Qué mencionar que se les barbaridad. veía. Era una persona común, normal. No era etérea, no era espectral, todo lo contrario, eran personas comunes. Y de hecho, yo me sentía ya, a medida que crecía, un poco, eh, voy a decirles como rezagado, muy introvertido, porque ya no sabía si estaba hablando con alguien real o no. Qué fuerte, qué fuerte. No sé qué pensará Luis, pero a mí me causa mucho interés este tema porque hemos visto muchas cosas, Luis, hemos visto muchos testimonios, tú lo sabes, pero que digan que vean hasta el detalle de los poros de la piel. Y Eliseo, te quería comentar porque este contacto va un poco con trampa, algo me has contado, y es cierto que me comentabas que te fijabas en otro detalle, que con el tiempo aprendiste a diferenciar aquello que veías de la realidad, si era una persona o no, ya que ambas se veía tan nítido y tan vívido, ¿no? Como nos has descrito, pero había una pequeña diferencia. Cuéntanosla. Así es. Bueno, el detalle está en que con el tiempo empecé a entender y ver que estas personas con las que yo hablaba que no estaban allí, que solo yo podía ver, no parpadeaban. O sea, ese era un detalle que había pasado por alto, quizás por mi mente de niño los veía como amigos imaginarios. Todos los niños en algún momento tenemos amigos imaginarios y yo lo asociaba a eso. Sin embargo, cuando fui creciendo y fui notando un poco más estos eventos, me pude percatar de que las personas no, o estos seres no parpadeaban, o sea, su mirada era fija, no parpadeaban y ya ahora cuando estoy en algún lugar y converso con alguien le presto atención total a esto, si parpadean o no parpadean, porque hay personas que demoran en parpadear, sin embargo
que pases 15, 20 minutos con alguien que no parpadee, entonces ya es un sinónimo de que algo no anda bien. Claro, claro. Bueno, no sé, Luis, ¿qué te suscita? Impresionante, ¿sabes? Esto es algo que nunca habíamos escuchado antes, no habíamos oído a nadie contar esta característica concreta de estos seres, ¿no? Por llamarlos de alguna forma, porque la verdad que yo por lo menos no sé qué explicación darle o qué pueden ser. Yo sí te quería preguntar, Eliseo, porque me resulta, aparte de curioso, me suscita una duda y ¿Vale? quisiera saber, estas personas, ¿qué te daban algún mensaje? ¿Simplemente estaban a tu lado o nada más actuaban como una persona normal? ¿Hablaban algo o solamente estaban callados? Bueno, es muy curioso porque cuando era pequeño no tengo muchos recuerdos a profundidad de lo que hacíamos. Sé que interactuábamos, conversábamos como si fuésemos amigos o conocidos, o de repente alguien que llega por primera vez y entabla contigo una conversación. Sin embargo, cuando fui creciendo y empecé a experimentar más a fondo todo esto, eran temas comunes. Un ejemplo, llegaba alguien, se me acercaba, me preguntaba la hora, podría ser. Claro, algunos tenían una forma de hablar un poco extraña. Te puedo decir que de repente me enfocaba o se enfocaba más que nada en otro tipo de época, podría ser así. Incluso en la vestimenta, cuando era niño recuerdo que muchos de los niños que yo veía tenían ropa que a mi parecer era ridícula. Sin embargo, con el tiempo descubrí que no era ridícula, sino que pertenecían a otra época. Eran personas de otra época. Y eso llegó a asustarme al punto de que decidí no hablar más del tema, reservármelo para mí. Y cuando estaba en la calle sentía miedo incluso de que la gente me viera conversando con una persona que no estaba allí o con algo que no estuviese allí y que terminara yo en un psiquiátrico. O sea, eso me tenía con los nervios a flor de piel, por así decirlo. Y digamos que al cabo del tiempo, cuando ya lo ves con perspectiva, ¿has conseguido encontrarle alguna explicación a quiénes pueden ser estas personas? O sea, ¿tú piensas que son personas que han vivido en otro momento y han fallecido o tienes algún otro tipo de explicación? Bien, consultando con una conocida, de hecho mi bisabuela, que en paz descanse, ella tenía mucho conocimiento de esto, ya que ella interactuaba mucho con indígenas nativos de aquí de Panamá, hablando de qué, 60, 70 años atrás, quizás más. Y bueno, ellos le contaban leyendas de sus tribus, de sus pueblos, sobre todo de metamorfos, venados, panteras, que sé que aquí en Panamá de repente no las haya, pero lo asociaban a estos gatos, estos felinos gigantes. Y bueno, una amiga hace tiempo me comentó de que estos eran seres, personas que habían perecido de alguna manera de repente un tanto violenta, o en un accidente, un crimen y demás, y no podían trascender al plano que tenían que ir y se quedaban estancados aquí en la tierra hasta el momento que les tocase, pues, trascender. Así que creo que de repente puede que sea eso, ¿no? Ya que eran personas, los veía tan normal como tú y como yo, entonces sí pienso que puede ser eso, personas. Nunca me decían ayúdame o ve a este lugar y haz esto, no, simplemente interactuaban. Y creo que son de este tipo de entidades que al verse atrapados en una dimensión y no poder expresarse, entonces encuentran a alguien con quien sí pueden interactuar y que los ve y que les entiende. Creo que buscan más que nada es comunicarse. Es la única explicación lógica que le encuentro a todo esto. Voy a compartiros una experiencia personal, ¿vale? ¿Vale? Porque, bueno, yo como investigador de aquí de Miedo en Estado Puro he tenido una trayectoria un poco larga en el mundo del misterio y es curioso porque una de las cosas es que hace mucho tiempo, ya años, recuerdo de una de tantas sesiones que hice de la tabla Ouija, que algún día hablaremos de ello, porque hay mucho estigma con la tabla Ouija. No hay que hacerla irresponsablemente, pero se puede hacer responsablemente. Esto es un tema que a algunos se echará las manos a la cabeza como si fuera el demonio mismamente de la tabla Ouija, ni mucho menos. En realidad, lo más peligroso de la tabla Ouija yo creo que es darle credibilidad a ella, ¿no? Pero vamos a transponerlo, porque en una sesión Ouija, Eliseo, contactamos con un niño, y esto fue un dato bastante interesante porque no era la típica sesión Ouija, y contactamos con un niño que lo que nos comunicaba básicamente es que estaba aburrido y que quería hablar con personas porque se encontraba aburrido. Y es que es curioso porque
encaja tanto, ¿no?, con lo que tú mismo nos has contado, que yo digo, ciertamente, ¿no? Ese es el tema, ¿no?, que parece como si realmente el otro lado fuera aburrido, ¿no? Es curioso. Y aquí quiero puntualizar algo y ya te aprovecho y te pregunto, porque a ti te ocurrió una vivencia, a ti te pasó algo que fue, porque hablamos de ti, de niño, de todo lo que tú conseguías ver hasta tan nítidamente, pero ahora no es igual. Tú nos confesaste de que ahora está un poco más discreto, más dormido, pero fue porque algo te pasó, Eliseo. Sí, bueno, en efecto, como les comenté, yo tuve un accidente hace poco más de 2 años, 3 para ser exactos, y terminé en el hospital por 26 días internado. Al tercer o cuarto día de estar allí, no recuerdo muy bien, pero sé que fue iniciando mi estadía, sufrí un paro respiratorio y bueno, yo me transporté a otro plano. Yo no digo cielo o de repente infierno, yo le digo planos, el más allá. Porque cuando yo estuve en ese lugar me percaté de que no era ni un paraíso ni llamas, era un lugar como, yo lo vi como un lugar de trance, de paso. Podríamos asociarlo con el purgatorio en la cultura que conocemos muchos. Sin embargo, era un lugar que era frío y era caliente. Era incómodo estar allí, era como una nada absoluta. Yo veía, o sea, me veía a mí y veía la nada absoluta. No había personas, no había entidades, no había ángeles, no había demonios. Simplemente estaba yo y era un lugar que había demasiado silencio, tanto que dolía. Entonces yo me dije, bueno, si esto es estar muerto, yo me quiero quedar acá, porque honestamente no quiero ir para allá todavía. Entonces creo que pasa mucho con estas entidades que quizás tienen que estar en este plano, en este lugar, para luego trascender, y se manejan entre diversos planos, ¿no? El plano terrenal y estos planos paralelos, y al estar en esa situación se aburren. Creo que buscan la forma de comunicarse. Entonces, a lo que iba, al estar yo en este lugar, cuando regresé a mi cuerpo, por así decirlo, algo cambió. Ya no podía interactuar con personas de esta forma, como antes, que conversábamos, se me acercaban. Los veía, los sigo viendo, pero a cierta distancia. Sé que no son reales, pero ya no interactúo con ellos como antes. Y de hecho me pasa muy poco. Si me ha pasado 2 o 3 veces después de estos 3 años, ha sido mucho. Pero allí desarrollé otra, o sea, digamos que otra habilidad podría decirse, y es percibir energía por medio del tacto. O sea, llego a un lugar y a veces arde, quema, es como una corriente eléctrica. Y de hecho muchas personas me dicen, ve a mi casa y toca las paredes, quiero saber si tengo algo malo en casa. Y yo les dije, yo no soy medium, o sea, no me dedico a esto, yo soy profesor. Y trato de mantenerme, como quien dice, bajo perfil, porque esto llama la atención de mucha gente. Sin embargo, se durmió una parte de mí, pero despertó otra, que antes tenía, pero no con la misma escala que tengo ahora. Ahora puedo sentir las cosas, digamos que en un 200%. Qué bueno. Amplificado. Qué bueno, qué bueno. Dones que van, dones que vienen. ¿Cuántas veces hemos comentado que a veces esos dones aparecen cuando uno tiene un accidente? Es decir, cuando alguien recibe un golpe, vive una circunstancia cercana a la muerte, básicamente tú tuviste, por lo que nos has descrito, algo así, ¿no? Realmente estuviste muy conectado con ese otro lado, aunque evidentemente por suerte te tenemos aquí, regresaste. Pero oye, eso nos aporta algo, ¿no? A veces parece como que el estar en contacto con esa fuente original nos conecta de alguna manera con la parte más espiritual de cada uno. Luis, no sé qué piensas. Pues la verdad que me parece sorprendente. Me encanta escuchar a Eliseo hablar, cómo lo narra y cómo lo vive. Es fantástico. De verdad que es fantástico, dentro de lo mal que te haya podido, el mal que te haya podido traer también este don, como dice, quitando y dejando eso a un lado. La verdad que es una suerte también, por otra parte, creo yo, por lo menos te lo digo desde fuera, ¿no? Es una suerte poder experimentar que realmente parece que hay algo más allá, que vamos a ir a algún sitio después de esta vida, y la verdad que es una sensación que para muchos también, yo siempre he pensado desde muy pequeñito que después de la vida pues no había nada, ¿no? Porque yo hacia mi lógica imperaba y me decía que si antes de nacer yo no estaba vivo,
después de morir no estaré vivo, por lo tanto para mí iba a ser igual antes que después de haber estado vivo. Y esa era mi lógica, una lógica que en principio cuando no tienes más información, pues para mí eso era todo lo que había. Hasta que, como te digo, abres un poco la mente y te das cuenta de que puede ser y probablemente también haya algo más allá. De momento no lo podemos saber porque realmente no estamos allí, aunque tú hayas estado a lo mejor quizá un poco de paso, y no podemos entender no podemos entender exactamente cuál es ese lugar, ¿no? Y qué tipo de personas viven ahí, si es que vive alguna persona o si hay a lo mejor una de las cosas por lo que hemos vivido, que ya contaremos y te contaremos a ti también para que tú sepas exactamente a qué nos referimos. Yo tengo una sensación de que hay entes o hay algo que vive en ese otro lado, y digo vive porque aunque no daría explicación a todo, para mí sí que explica una parte de toda la fenomenología que por lo menos nos ha ocurrido, y es que parece que hay algo inteligente que vive a ese otro lado y algo que sí que interactúa con nosotros, que nos puede ver, que nos puede escuchar, quizás con la misma intensidad o con la misma forma en la que nosotros lo hacemos, ¿no? Que es puntualmente o quizás solamente algunos sentidos, no todos, a lo mejor la vista o el oído, y a lo mejor pues podemos dar explicación a cosas, pues igual que aunque la comparación no sea idéntica o no sea muy buena, yo lo comparo muchas veces con el wifi, ¿no? Nosotros somos capaces de vernos, no estamos juntos, pero yo te puedo ver a ti porque hay otro plano que no podemos ver alrededor nuestra, que es la de datos que viajan a través del aire, o a través de cables, o a través de... el wifi mismamente viaja por el aire, ¿no? Entonces, ¿qué más puede haber ahí? ¿Qué cosas no conocemos y pueden estar viviendo en otro plano que no vemos, pero comparten cierto espacio con nosotros, ¿no? Es ahí el key de la cuestión, porque muchas veces... Sí, a ver, yo muchas veces me pregunto, y va un poco a colación, y le quiero preguntar ya a Eliseo qué piensa, y es que es cierto que hemos vivido eventos paranormales, los hemos vivido, paranormales entre comillas, sobrenaturales, ya hemos dicho que no hay nada sobrenatural, todo ocurre en la naturaleza, así que todo es natural. La pregunta no es esa, la pregunta es, hemos visto toda esta fenomenología, y a mí siempre me asalta la misma duda. ¿Qué es lo que mueve un objeto sobre una superficie? ¿Qué es lo que se aparece en una imagen? ¿Qué es lo que habla a través del tablero Ouija? ¿Qué es? ¿Un ser del más allá? ¿Un fallecido? ¿Una persona? Algo que parece que contacta, o como dice Luis, ¿no? Que parece que vive plano con este e interactúa. No sé, quiero saber qué piensas tú, Eliseo. Pues bien, mira, yo prefiero llamarle energía. Sí. Energía porque lo que hablaba Luis hace un rato, yo lo pongo de la siguiente forma. Dos casas. Yo vivo en esta casa y estas entidades viven en otra casa. Entonces son dos casas que están separadas por una cerca quizás, pero así lo visualizo. Dos planos, el plano terrenal y este plano paralelo. Como dije, no me gusta llamarle cielo o de repente infierno, pero sé que hay algo más. Y quizás donde yo fui estaba, como quien dice, en la antesala, en el vestíbulo, y me faltó recorrer todo el pasillo para llegar a lo que estaba, y por suerte no fui, porque si es tan aburrido como lo vi, prefiero quedarme aquí. Y creo que de ahí sale la concepción de lo que es la inmortalidad. Mucha gente se aferra a esto. Sin embargo, yo visualizo esto de las... Por ejemplo, se mueve un lápiz, se mueve o se cae un libro, el tablero en la Ouija, la pirámide se mueve, se desplaza. Todo esto por medio de energía. Estas entidades son energía. Energía, de repente, no soy científico, pero de repente energía que está de alguna u otra forma presente en el ambiente. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Según una conocida que también se dedica a esto, bueno, ella es un poco más introvertida y muy poco se le ve la cara en público, pero conversaba mucho del tema. Ella me dice que estas entidades carecen de un cuerpo físico como tal. Por más que de repente yo los vea vívidamente, ellos carecen de músculos, tejidos y demás. Entonces no tienen la fuerza que tenemos los seres humanos para de repente tomar un objeto, moverlo. Y ellos concentran toda su atención, toda su energía en tratar de llamar o captar tu atención. Por eso que vemos que se movió una silla, las películas de terror y todo lo demás. Porque todos vienen a raíz de esto,
son energías, que ellos son energías y tratan de manifestarse. Quizás algunas personas con una capacidad un poco mayor los podemos ver. Yo recuerdo que todas las personas con las que hablé nunca los vi levantando un bolso o de repente moviendo un objeto, siempre estaban ya sea de pies o sentados, pero muy en calma, y ese fue un dato que no mencioné. Conversaba con ellos y los veía tan real como nosotros mismos, sin embargo, nunca los vi levantar un objeto, mover un bolso, una cartera, una silla, así que creo que tiene lógica lo de la energía, ¿no? Que ellos concentran toda su ser, toda su fuerza, en eso para llamar la atención de alguien. De ahí que mucha gente ve que quizás no tienen, como decimos acá en Panamá, el tercer ojo desarrollado, no lo pueden ver y lo que perciben es la energía de este ser moviendo un objeto. En la tabla Ouija esto es un canal. La tabla Ouija es como tomar el control remoto y cambiar la TV a diversos canales. Es un canal, y si se maneja de forma incorrecta, bueno, no sabemos qué pueda traer consigo. Suscríbete, déjanos un buen like y un comentario en la caja de comentarios. Te dejamos aquí un par de vídeos que estamos seguros que te van a encantar.